¿Qué clase de padre le pediría a su hijo que matara? Los niños no saben decir no a un padre que quiere que maten. Madre e hijos son cómplices en varios crímenes. Cruel, iracunda, controladora. La compararon con Charles Manson. En el salvaje oeste, el negocio familiar es el asesinato. Kate siempre se dedicaba a rebanarles el cuello de oreja a oreja. Y una madre aterradora tiene una petición letal. Se hacía lo que mamá dijera, incluso matar. Para estas asesinas, matar es un asunto de familia. Es cosa de linaje. Asesinas. Linajes. Un tranquilo día de abril de 2001. Greg Hainan visita a su padre enfermo. Algo no va bien. Han vaciado la casa. Su abuela, aquejada de Alzheimer, ha sido abandonada y se está muriendo de hambre. Había sobrevivido comiendo periódicos. Lo único que pudo alcanzar. El padre de Greg ha desaparecido. Había materia gris en las paredes y en el techo. Fue un crimen de una gran brutalidad e ignorancia. La ciudad de Everett, estado de Washington. Barbara Opel es una madre soltera de 38 años que lidia con su vida familiar. Barbara Opel tenía 3 hijos: Heather Opel, Derek Opel y Tiffany Goodall, fruto de otra relación. Barbara Opel y sus hijos habían vivido en todas partes durante breves periodos de tiempo. Los avisos de desahucio eran tan frecuentes como el correo basura. El escritor Burl Barer dice que Barbara Opel tenía mala fama en su comunidad. Se sabía de sobra que les gritaba a sus hijos. Casi era famosa por eso. La conocían en muchos barrios como una mujer odiosa, gritona y mandona. Tenía una personalidad dominante y era muy manipuladora. Su hija mayor es Heather, de 13 años. Hace cuanto puede para evitar la ira de su madre. Estaría bien decir que Heather estaba bajo el hechizo de su madre, pero su madre era una matona. La tenía dominada, la maltrataba. Cuando un niño crece en un hogar con un solo padre y este padre no para de gritarle y de agredirle emocional y físicamente, es difícil que ese niño no haga lo que su madre le ordene hacer. Lo hace para que haya paz en la familia y no le peguen. La suerte de la familia Opel cambia cuando Barbara conoce al jubilado de 64 años, Jerry Hainan. Se sintió mal por cómo vivía ella y le preguntó si quería mudarse con sus hijos a su sótano.
y cuidar de su anciana madre, que tenía 89 años e iba en silla de ruedas. Jerry Hyman tiene cáncer, pero su madre es su máxima prioridad. No le quedaba mucho de vida. Quería cuidarla bien. No se trataba de cantidad de vida, sino de calidad. No le importaba sacrificar su bienestar personal para cuidar a su madre. Jerry Hyman era generoso con Barbara y su familia. Les daba dinero, regalos en vacaciones. Barbara Opel solo piensa en el bienestar de una persona, el suyo propio. Descubrió que él tenía unos $40.000 en el banco y en cierto momento de ese primer año empezó a idear un plan para matarle. Pero no será ella quien mate. Quiere que unos niños lo hagan por ella. El cabecilla será el novio de su hija Heather, Jeff Grout, de 17 años. Jeff Grout era un patinador muy atlético que vivía en la zona. Y Heather, de 13 años, lo eligió porque le pareció una monada. Barbara fomentó esa relación porque quería que Jeff fuera el líder del grupo de jóvenes asesinos que iban a matar a Jerry Hyman. Y decidió que un modo de hacer eso, de ponerlo de su parte, era que su hija se acostara con él. Tras usar a su propia hija como cebo sexual, Barbara pone en marcha su plan. Cuando salieron del dormitorio, la madre de Heather le hizo sentarse para hablar cara a cara. No hablaron de sexo seguro, sino de asesinato. Quería que Jeff Grout se uniera al plan para matar a Jerry Hyman. Barbara tiene en mente otro miembro para el grupo. Su hija Heather. Barbara le prometió a Heather dinero y una moto todoterreno. Sabemos que en su diario, Heather había escrito que iba a conseguir una moto gracias a este asesinato. Y estaba entusiasmada al respecto. Por el precio de una moto, Heather Opel está dispuesta a matar a un jubilado de 64 años. Barbara Opel ejercía un dominio fuera de lo común sobre sus hijos. Era lo que mamá decía. Se hacía lo que mamá dijera, incluso matar. En un sótano de un barrio, una pandilla de niños espera para matar. Todos los jóvenes asesinos en este caso procedían de familias caóticas. El cariño, amor y conexión que hay en las familias normales entre padres e hijos no lo había vivido ninguno de los involucrados en este asesinato, de modo que asesinar les resultó bastante fácil. El único adulto presente es el que les incita al crimen. Barbara Opel. Quiere que el jubilado Jerry Hyman muera a palos. Lista y dispuesta a matar está la hija de 13 años de Barbara, Heather.
Heather Opel era muy buena estudiante, buena deportista, caía bien, se portaba bien. Nadie sospecharía que una chica como Heather cometería un crimen tan espantoso. Heather no desarrolló un fuerte sentido de identidad propia por culpa de la enorme dominación y el control de su madre. Este asesinato jamás habría sucedido si Barbara Opel no hubiera incitado a estos críos a cometerlo. Cuando Jerry Hyman llega a casa el 13 de abril de 2001, el equipo de jóvenes asesinos espera al acecho. Mama, why are you sitting in the dark? Jerry entró por la puerta. Al instante le atacaron y lo tiraron al suelo. Él gritaba, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? No recibió respuesta alguna y no hay respuesta racional para ello. Mataron a palos a este anciano con bates de béisbol. De los de metal. Que retumban. Y todos los chicos recordaban ese sonido metálico cuando le golpearon la cabeza a Jerry. Mientras asesinaban a Jerry Hyman, su madre de 89 años, que estaba en las últimas fases de Alzheimer, estaba en una silla de ruedas a pocos metros. Creemos que fue testigo de cómo mataban brutalmente a su hijo. De hecho, la sangre del señor Hyman había salpicado por todo el lateral de la silla de ruedas. Mientras asesinaban a Jerry Hyman, Barbara Opel era la que se encargaba de animarles desde el sótano. Dudo que fuera casualidad que Bárbara se escondiera en el sótano mientras sus hijos cometían el crimen por ella. Lo hizo a propósito. Es lo bastante lista como para saber que si les pillaban, podría decir, no tengo nada que ver, han sido los niños. Así de cruel es esta mujer. Entonces, Bárbara hace subir a su propia hija para que mate por mamá. Come on, baby. Heather Opel, que acababa de cumplir 14 años, apuñaló a Jerry Hyman múltiples veces. Y después, los otros oyeron cómo Heather decía, qué divertido, hagámoslo otra vez. Hubo muchísima sangre después de la paliza y el apuñalamiento de Jerry Hyman. Bárbara hizo que su hija limpiara los sesos y la sangre del suelo. Arrojan el cuerpo de Jerry Hyman en un bosque cercano. Bárbara no ha planeado qué hacer después. Básicamente quería ver muerto al señor Hyman y quería su dinero y quería que otros cometieran el asesinato para no mancharse las manos. Solo llegó hasta ahí. El rastro de una tarjeta de crédito no tarda en llevar a la detención de Bárbara y su familia. Los niños que obedecían a su madre por lealtad a la sangre ahora son su perdición. Bárbara lo negó todo. Pero cuando interrogaron a los niños, se destapó todo. Los niños empezaron a dar detalles incriminatorios y al final la más pequeña, Tiffany, dio un giro a la investigación y dijo, Jerry está muerto. Los jóvenes hablan. Les cuesta tomar las riendas y se asustan con facilidad. Seguramente fue lo más estúpido que hizo Bárbara al cometer este asesinato. En el juicio por asesinato, intenta culpar del crimen a su hija. Pero el jurado declara culpable a Bárbara Opel y la condena a cadena perpetua.
Bárbara no solo sentía empatía por la víctima, un anciano bastante indefenso, sino que tampoco sentía empatía por su hija y no dudó en intentar mandarla a la cárcel para poder librarse ella. Heather Opel se declara culpable de asesinato. Fue un juicio complicado, un momento difícil. Ver como una chica inocente, que parecía tener 12 o 13 años, la condenaban como a un asesino adulto y la mandaban a una cárcel de adultos durante 22 años. Con la madre y la hija en cárceles separadas, los vínculos de sangre siguen siendo fuertes. Hasta el día de hoy, Heather sigue sin ver a su madre como alguien perverso. La dominación de la madre sobre Heather es asombrosa. Heather defendió a su madre hasta el final. No es que Barbara Opel no pudiera hacer nada malo a los ojos de Heather, sino que podía hacer todo lo malo que quisiera y no pasaba nada. Mientras que a algunos niños les obligan a matar a sus padres, otros están ansiosos y dispuestos a matar por la familia. En las praderas de Kansas, en la década de 1870, los viajeros se detienen a ver un espectáculo de medicina del salvaje oeste. Los hombres de la frontera quedan cautivados. Una mujer hermosa ofrece curas espirituales para males terrenales. Kate Bender era una mujer muy hermosa. Se decía que sus labios hacían soñar a cualquier hombre. Medía más de 1,5 metros y era una mujer muy esbelta y estaba muy bien dotada. Tenía bastante clase, no era como la mayoría de las mujeres de la zona de las praderas. Miss Bender? Do you have anything that would cure a lovesick bachelor? Era muy directa y tenía bastante labia. Hacía espiritismo. Seguramente reía y coqueteaba, esas cosas. Era un cebo. Kate Bender es un cebo para una familia letal. Los Bender quizás sean la primera familia de asesinos en serie de Norteamérica. Los Bender viven en la zona fronteriza. Mamá, papá, el hermano John y la hija Kate. Mientras los pioneros van rumbo al oeste en busca de fortuna, los Bender se crean sus propias oportunidades. Su sencilla casa se usa como tienda y como posada. Tenían la tienda y la mesa donde daban de comer a la gente. Y si alguien se quedaba por la noche, tenían un colchón de paja que colocaban allí. Aunque hay un viajero que no ha visto el espectáculo de Kate, pero no tardará en rendirse a sus encantos. Sin embargo, Kate solo se ha fijado en su dinero. Kate era muy habladora, muy provocativa y daba conversación a los viajeros después de haber analizado si merecía la pena robarles o no. El historiador de Kansas, Wayne Hallowell,
dice que los que viajaban por la frontera eran una presa tentadora. La gente llegaba con grandes sumas de dinero. $2.000 era mucho dinero por entonces para comprar tierras o bien comprar ganado o pollos o lo que se necesitara. Si Kate decide que un hombre parece lo bastante pudiente, le invitará a comer. En la posada de los Bender hay una característica especial. Tenían una lona de carromato que colgaban en la habitación para dividir la zona pública de sus habitaciones privadas. Esa lona es la clave de un plan truculento. Los ponía en una silla delante de la lona y me la imagino saliendo muy sexy. La sonrisa de Kate Bender es una distracción final. Mientras su hermano se abalanza por detrás de la lona. A aquellos que visitaban la posada los asesinaban con un golpe directo en la nuca. Y luego Kate les rajaba la garganta. Dudo que alguien estuviera a salvo estando cerca de Kate. Si Kate quería algo de ellos, tenía que conseguirlo. Nadie se interponía en su camino. En el salvaje oeste americano, los viajeros desaparecen. Después de pasar una noche con Kate Bender y su mortífera familia. La falta de leyes en la frontera facilitó a los Bender el cometer estos crímenes y salir impunes. La familia Bender estaba unida y mataba unida. La dinámica de una familia criminal es interesante, ya que al ser miembro de un grupo que comete un crimen, es más fácil cometer ese crimen. Todos están involucrados. Conforme los colonos viajan al oeste, hacia la nueva frontera americana, la familia Bender espera al acecho. Su móvil para matar era el dinero. Siempre mataban a personas que no fueran de por allí cerca para que no les buscaran. La escritora Fern Morrow Booth dice que el objetivo de los Bender son forasteros adinerados. Se paraban a medio camino entre Fort Scott e Independence y pasaban la noche. Y si parecían tener dinero, ya no se iban de allí. Han desaparecido 10 forasteros en la ruta que pasa por la posada de los Bender. El último visitante es un huésped ya conocido, el doctor William York. Como muchos otros, el doctor York está encaprichado con Kate Bender. Pero esta será la última visita del doctor. Esta vez, la familia Bender ha cometido un tremendo error. El doctor Booth fue su perdición porque no era de muy lejos como los demás y fue dejando pistas.
Después de que el Dr. York desapareciera, su hermano empezó a buscarlo y siguió su rastro. Y el rastro acababa en casa de los Benders. Su hermano era el coronel York, que había estado en la guerra civil. Era coronel de la guerra civil y ahora era senador de Kansas. Y el coronel York era un hombre de acción. Cuando el coronel York se acerca en busca de su hermano, se topa cara a cara con una asesina peligrosa. Que una mujer se dedicara a engañar y a atraer a hombres para matarlos, para asesinarlos, indica claramente una sociopatía. Katie debía de ser una mentirosa crónica a la edad de 5 o 6 años y así aprendió a engañar a la gente. Kate consigue que el coronel se vaya. Pero los Bender se dan cuenta de que su negocio letal corre peligro de acabarse. Dudo que Katie pensara que la iban a pillar. Eso se ve en que repetían el mismo delito una y otra vez. Pero al final, la cosa se puso peligrosa y se marcharon. Según sé, hicieron el equipaje para marcharse. Subieron a su carromato. Se fueron a Thayer, a solo 11 kilómetros de allí. Compraron billetes de tren y se marcharon. Unas semanas después, los vecinos, que ya sospechan, ven que la posada está abandonada. Así que decidieron reunirse en esa propiedad. Los hombres que fueron descubrieron el olor a muerte. Así que empezaron a indagar. 2 de los hombres se encontraron mal y se sentaron en su carro mirando a contrasol y vieron una depresión en la hierba. La depresión estaba donde había algunas tumbas. Les dijeron a los granjeros que llevaran arados, palas y picos. Empezaron a cavar y descubrieron primero el cadáver del Dr. York. Casi decapitado, porque Kate siempre se dedicaba a rebanarles el cuello de oreja a oreja. Las tierras de los Bender son un cementerio secreto. Descubrieron 11 cadáveres en total. La gente estaba furiosa. Se dieron cuenta de que los Bender estaban detrás de las desapariciones, los asesinatos. Formaron grupos de búsqueda. La gente iba a la caza de los Bender. Se dispersaron por varias direcciones. Pero se habían ido hacía mucho. Hasta hoy, nadie sabe qué fue de Kate y su familia. Han pasado a la historia como la primera familia de asesinos en serie de Norteamérica. Lo más probable es que cuando los Bender se instalaran en otro sitio, retomaran su actividad. Tal vez a menor escala para pasar desapercibidos. Quienes hacen este tipo de cosas, y más por dinero, no suelen parar. A menos que la policía les pare.
Los Ángeles, 1998. El empresario David Karadzic va a morir porque ha amenazado con denunciar a un par de estafadores mortales. Son la madre y el hijo Sante y Kenny Kimes. Sante Kimes es una de las criminales más peligrosas con las que me he topado. Sante Kimes atraviesa el país, dejando un rastro de estafas a seguros, fraudes inmobiliarios y robos. Sante Kimes es una estafadora. Estafar tiene que ver con engatusar. Engañas a alguien para quitarle algo. Y eso era lo que le daba vida, la mentira, el fraude, robar. Al lado de Sante, su propio hijo, Kenny. Una cosa es que una mujer cometa un delito, pero involucrar a su hijo es falta de escrúpulos. Pero a ella no le suponía ningún problema. Kenny está dominado por su madre. Le ha convertido en un delincuente y en asesino. Cuando el banquero Sayid Bilal Ahmed investiga las sospechosas cuentas bancarias de Sante, su curiosidad le cuesta la vida. Si alguien tenía algo que Sante quisiera, ella iba a por ello. Si veía que no iba a poder quitarle sus pertenencias, corría grave peligro y acababa en el depósito. Ciudad de Nueva York, 1998. Sante y su hijo van tras el mayor objetivo de su carrera criminal. La rica de la alta sociedad, Irene Silverman. Sante y Kenny fingen ser socios empresarios que quieren alquilar un apartamento. La señora Silverman corre grave peligro. Sus nuevos inquilinos están tramando arrebatarle sus propiedades y la vida. Sante es una sociópata hasta la médula, y algo que vemos en criminales sociópatas es que sus comportamientos delictivos abarcan un amplio espectro. Un sociópata tendrá antecedentes que incluyen provocar fuegos, hurtos, fraude y a veces más adelante en sus carreras delictivas vemos asesinatos y es lo que le pasó a ella. Mi madre, Sante Kimes, es la mayor contradicción que pueda llegar a existir. Ken Walker es el primer hijo de Sante Kimes. Era la persona más divertida, cariñosa e ingeniosa que podía haber. Tenía carisma, adoraba la vida. Tenía el don de convertir cualquier situación en algo divertido y emocionante. Mientras crecía, Ken recuerda a su glamurosa madre. Aspira a la buena vida y se inspira en Elizabeth Taylor. Pero Sante Kimes tiene otra faceta. Era una de las personas más aterradoras que puedas conocer. En términos de maldad, tengo un par de amigos que son fiscales de renombre, que la conocen, y la compararon con Charles Manson.
Mi madre cambiaba en un segundo. Y en un instante se volvía cruel, iracunda, controladora y a veces violenta. Toda su vida era una mentira. Habría quizás una pizca de verdad. Esa primera pizca o semilla. Pero después se convertiría en esa increíble falsedad. Pocos escapan a los planes y engaños de Sante. Las criadas reciben amenazas y las encierra sin pagarles. Las tiene como esclavas. Que Sante esclavizara a mujeres indica su sociopatía. Usaba y abusaba de la gente a más no poder. En 1985 arrestan a Sante por esclavitud. De hecho, fue el único caso en el siglo pasado en el que condenaban a alguien por esclavizar. Entonces, Ken Walker se ha mudado. Pero su hermano pequeño, Kenny, está en una posición peligrosa. El mayor desastre en la vida de Kenny se produjo cuando mamá fue a la cárcel en los 80 por lo de la criada. Por entonces, Kenny tenía la peor edad en la que algo así puede pasarte. Le dio a Kenny una perspectiva que lo convirtió en el trozo perfecto de arcilla para que mi madre moldeara su antojo. Conforme crece Kenny, su madre le prepara para unirse al negocio familiar. Las probabilidades de que Kenny no cayera en una vida delictiva con su madre eran de pocas a ninguna. La mayor influencia en su vida era la persona que más debía amarle, su madre, que era una criminal en toda regla. En una calle de Manhattan, dos asesinos huyen. Esta pareja son madre e hijo. Con Sante y Kenny Kimes, los vínculos de sangre tienen repercusiones mortales. El vínculo familiar, y más entre padre e hijo, puede ser inquebrantable y hace que sea emocionalmente imposible que un niño se enfrente a un padre que le obliga a matar. Una semana antes, la adinerada Irene Silverman es el centro de atención. La ex bailarina de ballet posee su propio bloque de apartamentos de $7 millones. Sus últimos inquilinos son Sante y Kenny Kimes. Timadores mortíferos que planean acabar con la señora Silverman. Sante era un peligro para cualquiera que tuviera algo que ella deseara, y si intuía que esa persona podía manipularse, iba a por ello. La pareja falsifica escrituras de propiedad con el fin de controlar el bloque de pisos de Irene Silverman. 4th of July, this weekend. So everyone's going away on vacation. Pero primero, la señora Silverman debe desaparecer. Yes? What's the matter? Please, come in.
El vínculo de sangre de madre e hijo hacen de estos dos delincuentes un equipo mortal. Well, you're evicted. I'm leaving. No, we're not. No, we're not. We're not evicted. You're staying right here. What are you doing, crazy bitch? Como ya he hecho antes, Kenny matará obedeciendo a su madre. You're staying right here. Una pistola paralizante inmoviliza a Irene. Get the rope. Creo que la psicodinámica enfermiza entre Sante y Kenny fue aumentando la intensidad de sus crímenes y se retroalimentaban. Y, sin duda, la líder era la madre. Era capaz de usar valores positivos básicos que toda madre debería tener hacia su hijo y tergiversarlos para justificar todas sus acciones. La ciencia no sabe lo suficiente sobre un gen sociópata para afirmar que él lo heredó de su madre. Quizás aprendiera la mala conducta de su madre. Los niños adoran a su madre, quieren complacerla, y eso es lo que hizo cuando fue mayor. A plena luz del día, Sante y Kenny escapan. Nunca se encontró el cadáver de Irene Silverman. No me cabe duda de que Sante Kimes pensó que nunca la atraparían. Y cuando eso ocurrió, nunca pensó que la condenarían. Un día después, el FBI detiene a los Kimes por un cargo de fraude diferente. En su coche están todos los utensilios de los timadores letales. Armas, máscaras, cuerdas, escrituras de propiedad falsificadas y $30.000 en efectivo. Si no la hubieran detenido, habría seguido estafando y asesinando hasta el día de su muerte. En el año 2000, la madre y su hijo se enfrentan a un juicio sin precedentes. Les acusan de nada menos que de 60 delitos. Desde falsificación y robo hasta asesinato. A Kenny Kimes le condenan a 120 años de cárcel. A Sante Kimes a 125 años. Entonces, tuve que enfrentarme al hecho de saber que mi madre y hermano eran asesinos. Y en parte fue un alivio porque supe que se había acabado. Y en parte me dio miedo. Me asusté porque supe lo que se avecinaba. Me entristecí mucho porque había perdido a mi madre y a mi hermano. Fue muy conmovedor. Los vínculos de sangre pueden ser una poderosa fuerza para hacer el mal. Cuando su madre le pidió que matara, Heather Opel aceptó. Kate Bender atrajo presas humanas para su familia asesina. Y Sante Kimes usó el amor de un hijo para sus propios fines asesinos. Para estas asesinas, la familia que permanecía unida, mataba unida. El asesinato fue cosa de linaje.